Wes Craven, nacido en Cleveland, Ohio, el 2 de agosto de 1939, Los Ángeles. Fue un guionista y director de cine estadounidense, conocido por ser el creador de numerosas películas de terror. Sus creaciones de mayor éxito fueron Pesadilla en Elm Street, que incluía al personaje de Freddy Krueger, y posteriormente la saga Scream. Otros trabajos destacados suyos son La última casa a la izquierda, Las colinas tienen ojos y Amiga mortal. Wes Craven falleció víctima de un cáncer cerebral en la ciudad californiana de Los Ángeles el 30 de agosto de 2015, cuando contaba con 76 años de edad. He aquí este pequeño homenaje dedicado a toda su trayectoria cinematográfica. Espero que lo disfrutéis. El primer monstruo al que debe temer el público es el director. Deben sentirse en presencia de alguien que no está condicionado por las reglas normales del decoro y decencia. Wes Craven. Wes Craven, John Carpenter, Dan O'Bannon y otros artistas innovadores inventaron el cine de terror moderno, en el curso de una docena de años, más o menos. En la década de los años 70, ir a ver una película de terror era apenas más respetable que visitar una sala X. Las pelis de miedo se veían en coches o en estancias sucias de suelos pegajosos. La crítica solía ignorar el género. Los estudios de Hollywood consideraban limitado su potencial taquillero. Los grupos y los políticos religiosos protestaban a veces, pero más frecuentemente era la indiferencia del gran público adulto. Estos jóvenes cineastas resucitaron el género, y el resultado de su trabajo se puede ver casi cada fin de semana que se estrena una gran película de terror. Primer largometraje, principios de los años 70, en Times Square. En un edificio de oficinas y en una angosta sala de montaje, un joven director contempla La última casa a la izquierda. Sean Cunningham, su productor y amigo, le increpa. «Esto es repugnante», lo decía un tipo que había rodado porno blando. Le había pedido a Craven que quería que le hiciera una película exploitation extrema, pero se refería a unos cuantos desnudos, un poco de hemoglobina y sazonado con quizás un poquito de sadismo para satisfacer a los pervertidos. Pero esta película, ¿qué era exactamente? Lo que estaba viendo era un loco de pelo rizado llamado Krug, de ojos muy abiertos y ceño fruncido, sentado sobre el pecho de una chica en medio de un bosque. La cara de ella era una máscara de terror y asco. Krug le estaba grabando en el pecho la palabra amor. Un grupo de vándalos le jaleaba. Con una sonrisa enloquecida, Krug, con una navaja en la mano, miró lascivamente a la chica, que se debatía, y luego babeó sobre ella. Esto no era una de esas películas de miedo que hacen que la novia se te apretuje contra el hombro. Esto la haría salir disparada del coche. Cunningham no sabía qué pensar de La última casa a la izquierda, y no podía creer que Craven hubiera dirigido aquello. Craven, un padre de 2 hijos que había dejado su trabajo de profesor universitario de literatura en el norte del estado, era un hombre tímido, cerebral y muy apacible. Pocas veces se enfadaba o se dejaba llevar por sus emociones. Tenía las costumbres de un estudioso de pueblo cuyas tímidas rebeliones incluían la poesía erótica, fumar hierba y el teatro vanguardista. Tendía más al mal juego de palabras que al insulto cruel. No parecía responder al perfil del provocador dinamitero.
Craven había pedido a uno de sus exalumnos, Stephen Chapin, que se pasara por allí para hablar sobre la música que iba a incluir la película. Cuando llegó Chapin y vio lo que había en pantalla, pensó en la destrucción causada por Charles Manson, cuyo reciente juicio por asesinato le había convertido en el criminal más famoso de América. «Es un thriller», le dijo Craven. «Es bastante fuerte». Chapin, que afectaba el aire retraído de un cantante folk con ínfulas, vio como Krug grababa sus iniciales en el cuerpo de su víctima. No había digresiones ni sugerencias, solo una agresión gráfica e inmunda, rodada con la discreción de una película snuff. «Chicos, ¿estáis seguros de esto?», dijo Chapin con un fuerte acento de Brooklyn. «¿Podéis hacerlo? ¿Podéis hacer esto en América?». Quizá en realidad no conocía bien a Craven. Cunningham, en un intento de convencer, dijo que todo esto era respetable, o por lo menos tanto como puede serlo un producto de entretenimiento. «No te preocupes, solo es una broma». Para él se trataba de capacidad de impacto. Más tarde, Chapin pidió que retiraran su nombre de los títulos de crédito. La influencia de La última casa a la izquierda sobre las películas de terror los últimos años no puede ser discutida, y apenas hace falta decir que sin ella no habrían existido películas como Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street. La última casa no era un mero desfile de sustos y emociones escapistas. La historia de dos adolescentes secuestradas, torturadas y asesinadas por un grupo de criminales evadidos, que acabarán recibiendo su merecido a manos de los padres de una de las chicas, logró hurgar en una herida que casi nunca era tratada por la típica película de masacres y crímenes de aquellos tiempos. La última casa no solo fue una precursora del terror fílmico contemporáneo, sino que ofreció una visión muy original de la depravación humana, y esas dos cualidades hacen que merezca ser examinada con más atención de la que le han otorgado la mayoría de historiadores del género. Wes Craven dijo: «Cuando Sean y yo hicimos La última casa, nuestra idea inicial era rodar una peliculita, que con suerte se proyectaría en 2 o 3 cines de Boston. Nadie la vería nunca, y nadie se enteraría de que la habíamos hecho nosotros. Así que, bueno, nos dijimos, vamos a ser lo más malos posible. Enseñaremos cosas que nunca se han visto en la pantalla. No nos pararemos en barras y haremos lo que nos dé la santísima gana. Eso no solo nos permitiría pasarlo bien, sino que de paso aprenderíamos a hacer una película». Todo fue bastante apresurado, recuerda Cunningham. «Ya sabe, vamos a hacer una película. Tú escribirás el guión, yo la produciré, tú la dirigirás y ese se encargará de preparar los bocadillos». No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. La última casa es una película muy primitiva, y hay momentos que están al nivel de una práctica estudiantil o por debajo de él. Cunningham y Craven se conocieron en Nueva York en 1970. Craven tenía 29 años y había dejado su empleo de profesor de secundaria y estaba trabajando como mensajero para una editorial de Manhattan. Cunningham tenía cierta experiencia en el teatro y acababa de abrir un despachito en el mismo edificio con la esperanza de reunir dinero para hacer películas. Ser productor de cine es algo que está al alcance de cualquiera, afirma Cunningham. No hay que pasar ningún examen, basta con comprar sobres y unos cuantos folios. Naturalmente, después tu único problema es encontrar el dinero para hacer las películas. Cunningham consiguió encontrar el dinero a través de los propietarios de una cadena de cines de Nueva Inglaterra, la Skir Theatres of America. La Skir funcionaba básicamente como exhibidora, pero a comienzos de los años 70 expandió la esfera de sus actividades a la distribución de películas, creando una filial llamada Hallmark Releasing Corporation. Uno de los primeros títulos distribuido por Hallmark fue Together, un más bien pecato pseudodocumental sobre las costumbres sexuales de la generación del amor, que Cunningham produjo y coescribió durante el verano del año 1970. La primera colaboración de los futuros titanes del terror tuvo lugar durante la postproducción de Together. Roger Murphy, el socio de Cunningham en ese proyecto, había sido uno de los mentores de Craven y le consiguió un trabajo como sincronizador de tomas. Murphy acabó abandonando la producción y Craven ayudó a terminar la película. Sin y yo tomamos la copia final de Together.
y la sonorizamos en condiciones realmente horrendas. No teníamos dinero y estuvimos prácticamente 2 semanas enteras sin dormir, recuerda Craven. Pasar todas esas noches en vela trabajando creó un lazo muy fuerte entre nosotros. Después de Together casi nos considerábamos camaradas de guerra. El trabajo llevado a cabo por Craven en Together acabó extendiéndose más allá de los confines de la sala de montaje. Estuvimos 2 días en Puerto Rico rodando nuevas tomas y se me permitió dirigir un par de secuencias, explica Craven. También me encargué del sonido e hice algunos retoques en el guión, y eso me permitió tomar parte en casi todas las facetas de la película. La estructura final de la película acabó siendo francamente retorcida. La versión definitiva de Together, estrenada en los cines, incorporaba material de 3 fuentes distintas. Una de ellas un documental sobre el sexo titulado Loops, en el que aparecían Fred Lincoln y Lucy Graham, 2 de las luminarias de La Última Casa. Casi inmediatamente después de que las suculentas recaudaciones de la película empezaran a entrar en las arcas de la Hallmark, la compañía se ofreció a financiar el próximo proyecto de Cunningham. Pero la idea que se estaba incubando en la mente de este se encontraba al otro extremo del espectro cinematográfico. La compañía quería una película que combinara la violencia, el horror y la repugnancia con el picante grotesco del por aquel entonces floreciente mercado del porno blando. Ni Cunningham ni Craven estaban muy entusiasmados con la algo sórdida naturaleza del proyecto, pero los dos supieron reconocer que se les ofrecía una gran oportunidad de entrar en el mundo del cine. Cunningham y Craven decidieron aprovechar la situación y se devanaron los sesos buscando una idea. Cunningham recuerda la fatídica conversación que acabó llevando al duro y salvaje enfoque de la violencia utilizado en La Última Casa. Un día Wes y yo fuimos a ver una película del oeste interpretada por Clint Eastwood, explica. Nos dimos cuenta de que en la película había algo así como 500 muertes, pero la naturaleza de esas muertes no podía ser más falsa. Era algo así como ¡bang, bang! Estás muerto. Eso llevó a una conversación sobre la posibilidad de hacer una película en la que se dejara muy claro lo que era la muerte. Y pensamos que eso podía ser una forma de darle la vuelta a la violencia. La idea básica de La Última Casa era algo así como ¿quieren ver una película en la que muera mucha gente? Vengan a ver esta. Como ya saben muchas personas, el argumento de La Última Casa está inspirado en El manantial de la doncella, de Ingmar Bergman, 1960, que a su vez se inspiró en una vieja leyenda sueca. Había visto la película de Bergman, hacía cosa de 1 año, y me pareció que podía convertirse en una fábula increíblemente moderna, explica Craven. Craven nunca había escrito un guión de largometraje, pero escribió un primer esbozo completo en 2 semanas. Esta primera versión del guión de La Última Casa se titulaba Sex Crime of the Century, el crimen sexual del siglo, y era tan salvaje y explícita que sus peripecias argumentales jamás podrán ser publicadas. Baste con decir que los elementos de salvajismo y perversidad que se ven en la película no son más que una pequeña fracción del horror inicialmente planeado sobre el papel. De hecho, los mismos promotores del proyecto no tardaron en comprender que el exceso de sadismo sexual explícito del guión necesitaría un presupuesto mucho más amplio del que tenían intención de aportar. La Última Casa se convirtió en una película barata de terror y dejó de ser la epopeya pornográfica planeada en un principio, con lo que tanto Craven como Cunningham lanzaron un suspiro de alivio. El presupuesto inicial adjudicado a La Última Casa era de $54.000. Cunningham proyectó los resultados iniciales de su trabajo ante los inversores y logró convencerles de que aportaran más dinero. Después del final del rodaje y de haber ampliado el negativo a 35 milímetros, los gastos totales habían ascendido a un total de $90.000, y la mayor parte de esa cifra fue gastada durante el largo y laborioso proceso de postproducción. Según Cunningham, reunir el reparto de La Última Casa acabó reduciéndose a una pregunta muy sencilla. ¿Quién está dispuesto a trabajar en la película? Estamos hablando de Nueva York en el año 1971, explica. Vivíamos en un mundo muy distinto al de ahora. Hoy envías un guión y contratas a un agente para que se encargue de reunir el reparto, pero entonces seguir ese proceso habría consumido el 25% de todo nuestro presupuesto. Llamamos a unas cuantas personas, pero nunca llegamos a anunciar ninguna audición formal.
Las pruebas que se fueron sucediendo sirvieron para reunir a algunos de los villanos más impresentables y aterradoramente realistas de toda la historia de las películas de psicópatas. David Hess, cuya interpretación del burlón y brutal Krug estilo está impregnada de la amenaza que define toda la esencia de La Última Casa. Entró en contacto con el proyecto a través de su amigo Martin Kuf. Por aquel entonces Kuf estaba viviendo con la hermana de Hess y ya había sido escogido para interpretar al considerablemente estúpido sheriff de la película, cuando les aconsejó que hicieran una prueba a Hess para el papel de Krug. En esa época yo estaba muy metido en la música, recuerda Hess. Acababa de grabar 2 álbumes y había trabajado en Broadway, pero no había tenido ninguna relación con el mundo del cine. Me había presentado unas cuantas audiciones, entre ellas una para Ginger de Cherry Cáfaro, pero no me lo había tomado con demasiado interés. Cuando me presenté a la prueba, Wes y Sean pusieron unos ojos como platos. Creyeron realmente que iba a matarles a los dos, explicó Hess. Su imperecedero puesto de honor en la sala del crimen fílmico quedó asegurado de una vez por todas cuando Hess se ofreció a componer e interpretar parte de la banda sonora de la película. Fred Lincoln, quien había sido escogido para interpretar a Comadreja, el pervertido de la navaja, ya era un prolífico veterano del mundo del cine y había trabajado como especialista en The French Connection contra el imperio del crimen y había acudido a una audición para To Heather. Lincoln les presentó a una actriz de 22 años, llena de energía, llamada Jeremy Rain, quien acabaría interpretando a Sadie, el monstruo femenino de la película. Como muchos quizás hayan intuido basándose en lo embarado de sus interpretaciones, los padres vengadores de La Última Casa fueron encargados por un par de actores neoyorquinos especializados en seriales televisivos. Gaylord, Dr. Collingwood, St. James, también trabajaba como agente bajo su seudónimo de Dick Towers. Mark Seffer, un representado de St. James Towers, que tenía 22 años, fue escogido para interpretar el papel de Estilo Jr. En cuanto a Sandra Cassell, Mary y Lucy Graham Phillips, no se sabe gran cosa de ellas. Graham trabajó en bastantes películas porno de un rollo tirado a muy explícitas, pero la naturaleza semiclandestina de este subgénero hace que sea imposible averiguar los títulos en que apareció. Cassell aparentemente era una recién llegada al cine, aunque una de las fuentes consultadas afirma que hizo varios anuncios televisivos antes de aparecer en La Última Casa. La mayoría de los papeles breves de la película fueron interpretados por amigos del director y el productor. Ada Washington, que aparece como conductora de un camión cargado de gallinas, era la criada y niñera de la familia Cunningham, y el niño cuyo globo es reventado por el puro de Krug al comienzo de la película es Jonathan, el hijo de Craven.